Bueno, y el Ejecutivo ha oficializado el programa de financiamiento para la ejecución de un plan de cafetaleros con el objetivo, por cierto, de beneficiar a los productores de café cuyos cultivos fueron afectados por la plaga de la roya. La resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano también comprende la consolidación de la deuda de los productores y, por cierto, se crea el Consejo Regional de Café de la Selva Central. El Ministerio de Cultura, a propósito de este acuerdo, se compromete a través del Fondo Agroperú, que administra esta institución Agrobanco, a la aprobación del programa destinado, por cierto, a financiar 2 líneas crediticias. Este plan se va a ejecutar en los próximos 4 años y por diversas etapas y bajo la supervisión técnica del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIE. Ahora, ciertamente hay que ver algunos otros detalles, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría saber si, por ejemplo, luego de este plan de ayuda que sea el sector, se les va a exigir, entre otras cosas, por ejemplo, algún nivel de cobertura de riesgo para futuras eventualidades. O sea, lo ideal hubiera sido que, tratándose de una inversión de este tipo, que, digamos, existe en el mercado una serie de alternativas para cubrir riesgos de la naturaleza o de plagas que hubieran evitado en buena medida que el Estado haya intervenido consolidando la deuda y luego haciendo todo un plan de financiamiento. Estamos justamente en contacto con el viceministro de Desarrollo e Infraestructura, el señor Juan Benítez, justamente para que nos cuente esta situación. Además, de hecho, ese paso, hoy día se celebra el Día del Café Peruano, ¿no? Ya tenemos la buena noticia de que por lo menos la paralización y la medida de fuerza se ha levantado, pero queríamos justamente conversar con el viceministro Juan Manuel Benítez, digamos, en detalle, nos explique cómo va a operar el ministerio frente al compromiso que ha adquirido. ¿Cómo está, viceministro Benítez? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, quisiéramos que nos cuente, por favor, hemos hablado, por un lado, de esta consolidación de la deuda de los productores cafeteros y luego la intervención a través del Agrobanco. ¿Nos puede explicar en detalle, por favor, en qué van a consistir ambas medidas? Sí, bueno, en realidad se firmó ayer, luego de una mesa de trabajo, una resolución ministerial que genera básicamente 2 instrumentos, uno de crédito y otro que tiene que ver más con la institucionalidad, a partir de la cual luego se va a trabajar una agenda de mediano plazo. La primera parte tiene que ver con una línea para compra de deuda, que básicamente ya era un instrumento que venía usando el Banco Agropecuario con sus clientes y se ha extendido para también otras instituciones financieras, que se va a adquirir, digamos, esa deuda, se va a integrar dentro ya de la cartera del Banco, del Agrobanco, ¿no es cierto?, en condiciones, pues, obviamente mejores que las que tienen en esas entidades financieras, donde inclusive los intereses alcanzan el nivel de 40%, acá estamos hablando de promedio, algo así como 18% de lo que se estaría cobrando, con periodos de gracia, con plazo un poco más extendido, que por una parte podría paliar en principio en el corto plazo los problemas más graves que tienen. Adicionalmente, se estaría incluyendo una línea de renovación de plantones por 8 años, también con periodo de gracia, con una tasa de 10%, que les va a permitir ya hacer un recambio de las plantaciones que han sido ya dañadas por la plaga, prácticamente perdidas, para que podamos ir recuperando la capacidad productiva que teníamos. Y lo segundo, la segunda parte era la institucionalidad que mencioné, es la creación del Consejo Regional del Café de la Selva Central, que, como repito, va a tener la participación de productores y el sector público para, digamos, ya trabajar una agenda de mediano plazo en términos de mejora de la competitividad del cultivo y de esa manera, pues, posicionar de mejor manera aún el café peruano en el mercado internacional. Quisiera detenerme quizás en esta segunda parte, viceministro Benítez, porque en realidad yo hace un momento comentaba ¿qué ha hecho la diferencia que los productores cafetaleros, por ejemplo, no hayan tenido acceso a un seguro de protección ante contingencia de la naturaleza o de plagas, que hoy en día el sistema financiero exige a los agricultores cuando entrega línea de crédito? Entonces, en este caso, ¿qué ha sucedido? ¿No estaban cubiertos, el monto del seguro era demasiado alto o simplemente los agricultores no tenían la obligación de tener un seguro frente a una contingencia de este tipo? Bueno, en realidad, digamos, por lo menos los clientes del Agrobanco sí han tenido previsto
digamos, un seguro, ¿no? Había un cobro por ese concepto, pero las otras entidades no necesariamente. Es algo que justamente está en la agenda, que queremos superar, queremos integrarlos al seguro agropecuario para que obviamente podamos tener, digamos, una mejor reacción frente a contingencias como las que hemos enfrentado, ¿no? No, porque si no, imagínense, viceministro, vuelve a ocurrir una cosa similar, nuevamente el Estado va a tener que intervenir, adquirir deuda. No es la idea justamente es que asuman una inversión de riesgo como la de cualquier actividad y protejan su inversión a través de un seguro, ¿no? Es lo ideal, como cualquier otra actividad económica. Eso es correcto y por eso que lo vamos a poner, como repito, en esta agenda de mediano plazo, pero sí quisiera resaltar lo que es muy importante, este cambio de mentalidad que hay respecto a años anteriores, en la década incluso anterior, en la cual los agricultores normalmente lo que pedían eran subsidios. Ellos lo que han solicitado son líneas con tasas preferenciales, con plazos largos, pero ellos están absolutamente decididos a reponer el recurso. Yo creo que hay algo que resaltar ahí, implica un nivel de madurez y entendimiento de lo que es el mercado, que pienso yo, marca una diferencia respecto al comportamiento anterior, digamos. Claro, que era o subsidio y luego condonación de la deuda, ¿no? Que es una historia larguísima que me gusta en la historia del Perú, ¿no? Exactamente. En medio de la discusión que tuvimos ayer, uno de los temas que resaltó el presidente del Agrobanco fue precisamente señores, no podemos quebrar el Agrobanco porque es el medio, el instrumento financiero que nos va a permitir darle soporte a la agricultura del país. Entendemos que la banca comercial entra muy poco al sector por considerarlo de alto riesgo y entonces este esfuerzo que ha hecho el Estado deberíamos sostenerlo en el tiempo. Y ellos lo han entendido y por eso es que incluso habían solicitado tasas muy inferiores a las que hemos terminado cerrando y han aceptado ese nivel, entendiendo de que precisamente en el futuro quieren seguir contando con un aporte como el que tenemos ahora en Agrobanco. Ahora, en cuanto a la agenda del mediano plazo para el sector, viceministro, se ha hablado mucho, por ejemplo, en estos días, de la importancia que tiene el café como cultivo alternativo a la hoja de coca. En realidad, tanto el café como el cacao, la palma aceitera, camu camu y otro tipo de productos digamos, en la zona de selva central son pues una alternativa frente a los cultivos ilegales. Desde ese punto de vista, y también desde ese punto de vista importante, en el sentido de que no quieren que le regalen nada, sino justamente repagar su deuda con trabajo y con productividad, ¿cuáles van a ser los ejes de esa agenda de mediano plazo para el sector en la selva central? Bueno, efectivamente, es el principal cultivo de exportación, con cerca de 1.100 millones de dólares de exportación, 400.000 hectáreas, 112.000 productores, es decir, es realmente una alternativa importante al narcotráfico, o sea, que definitivamente nosotros tenemos, por eso es que hemos reaccionado de esta manera, apoyando a los cafetaleros. Y yo quisiera señalar que en la agenda de mediano plazo lo que queremos poner principalmente es la matriz tecnológica. Es decir, mucho de lo que ha generado la plaza. Creo que hemos tenido un problema con la comunicación con el viceministro Juan Manuel Benítez. Pero bueno, en resumen, creo que lo más importante de esta reacción del Estado, por un lado es esta articulación financiera que se le brinda al productor cafetalero en mejores condiciones. Lo que se ha explicado también es que muchos de ellos estaban endeudados a tasas un tanto onerosas. Lo que hace Agrobanco es comprar esa deuda en condiciones más favorables, pero yo insistiré que creo, como se le decía al viceministro, lo más importante de esa agenda de mediano plazo es buscar condiciones de productividad, condiciones de competitividad, cubrirlos adecuadamente ante contingencias futuras similares, que puede ser una inundación, puede ser, qué sé yo, una sequía, en este caso una plaga como la roja. Así que esperemos que esa agenda de mediano plazo pueda articular el tema del café y otros cultivos de la zona de la selva central, de la selva del Perú, porque nos parece crucial, pensando ya no solamente en la alternativa ante el narcotráfico, sino como una herramienta de desarrollo para la población y para los agricultores de la zona. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con nuestra segunda entrevista.